Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol con el último partido de este sábado 31 de marzo, el partido que va a dar comienzo en apenas nada, 3 minutos a las 20:00 de la segunda división masculina de fútbol playa en su grupo número 3 desde Águilas, en esta jornada número 3, perdón, desde Águilas, desde la playa de Calarreona de Murcia. Un encuentro, decíamos, que va a cerrar esta jornada número 3 junto con el que se está disputando entre Playas de San Javier y la Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club. Aquí tenemos ya la plantilla del Club de Fútbol Benidorm Folletes y de Mazarrón Fútbol Base. Repasamos las convocatorias, empezamos por los disponibles para Guido Maris, con Leandro Mansilla, José Carrillo, William Fernández, Carlos Péramo, Daniel Villanúa, José Hermosa, Sergio Kirienko, Mariano Sanz, Eitel Invernoz y José Carlos Caballero. Los disponibles para Miguel Ángel López en Mazarrón Fútbol Base, Andy, Ginés, Wahib, Juan Antonio, Enrique, Adam, Sebas, Brian y Fran. Ya marchan ambos conjuntos, Mazarrón Fútbol Base y el Club de Fútbol Benidorm Folletes, a los que deseamos, por supuesto, suerte en un encuentro, decíamos, para el final de esta jornada número 3 que estamos siguiendo íntegramente los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. De nuevo les invitamos a que compartan el enlace para llegar a más gente. Ya saben que tienen abierto el chat en directo para hacerles partícipes de esta retransmisión y que también nos pueden seguir en redes sociales para no perderse absolutamente nada de lo que hacemos. Marcha ya Mazarrón Fútbol Base, marcha también el Club de Fútbol Benidorm Folletes, al que vemos en imagen con pantalón blanco, camiseta amarilla, que ahora mismo va a atacar a la izquierda de sus imágenes, a la derecha lo va a hacer vistiendo completamente de rojo. Mazarrón Fútbol Base, un Benidorm Folletes que acumula 6 puntos, es tercero. Mazarrón Fútbol Base que no tiene puntos de momento, es 12º, buscará la primera victoria. Un Benidorm Folletes que es el cuarto equipo con 4 goles a favor, es el equipo menos goleado, los mismos que Alicante San, y que además con 17 goles en contra, Mazarrón Fútbol Base es el equipo más goleado, así que dinámicas muy diferentes. Las dos victorias del Club de Fútbol Benidorm Folletes, las dos derrotas de Mazarrón Fútbol Base. Un Benidorm Folletes, bueno, que acumula buenos registros con Carlos Péramo y con Hermosa, con 2 jornadas consecutivas marcando, y Víctor Ordóñez también 2 jornadas consecutivas marcando en Mazarrón. La primera posesión, que va a ser para Mazarrón Fútbol Base, lo va a intentar a través de Juan Antonio, al que tenemos en imagen, un equipo jovencísimo, este Mazarrón Fútbol Base, midiéndose nada más y nada menos que al Club de Fútbol Benidorm Folletes, esperando el colegiado a que sean las 20:00, las 8 de la tarde, para el comienzo de este maravilloso partido entre el Club de Fútbol Benidorm Folletes y Mazarrón Fútbol Base, del conjunto alicantino y el conjunto murciano. La primera posesión, decíamos, para el equipo de rojo, que ataca a la derecha de sus pantallas con Juan Antonio, que ya se dispone junto con Ginés a ponerlo en marcha, a hacer correr el cronómetro. Aquí en la derecha tenemos a Enrique. Vamos a ver el resto luego del quinteto de Mazarrón Fútbol Base y el quinteto del Club de Fútbol Benidorm Folletes. Primera posesión para Mazarrón Fútbol Base, el golpeo que sale muy desviado, será por tanto ya para Benidorm Folletes, el conjunto amarillo, descargando José Hermosa, que es quien vuelve a recibir. Salía con el portero del conjunto alicantino, a través de José Carlos Caballero, el meta. Balón recuperado por Andy, por el meta de Mazarrón Fútbol Base. Este largo, el 1, el balón que cae llovido directamente a la red, aunque eso no vale. Ya lo ha puesto de nuevo en marcha Benidorm Folletes. El control de José Carlos Caballero, amenaza con golpear desde la larga distancia. Balón que no toca la arena de Calarreona, de Águilas de Murcia. La falta de Benidorm Folletes en la primera del partido, se duele de un manotazo en la cara. Uno de los jugadores de Mazarrón Fútbol Base, creo que era Juan Antonio. Desde aquí, si no me falla la vista, aquí tenemos la repetición. El golpe en el rostro, se giraba Mariano Sanz e impactaba sobre el 8 de Mazarrón Fútbol Base, que va a tener la posibilidad del tiro libre para anotar el primero. Aquí tenemos a Mazarrón Fútbol Base, que ya se dispone
con Juan Antonio bajo palos. José Carlos Caballero. El golpeo de Juan Antonio. ¡Oh! Amenazaba con visitar la meta del Club de Fútbol Benidorm Folletes. Salió un pelín desviado. Ya ha transcurrido un minuto de partido. Esta primera entrega entre Benidorm Folletes y Mazarrón Fútbol Base. El balón golpeado por Benidorm Folletes. Se marcha por encima del travesaño. Aquí tenemos la repetición. El golpeo de Chilena sin dejar que cayera. Mariano Sanz salió por encima del travesaño. Lo intenta ya Mazarrón Fútbol Base desde la izquierda. El balón que sale fuera de este campo 2 de Águilas. Jugará de nuevo Mazarrón Fútbol Base a través de su meta, a través de Andy, que lo acomoda con las manos. Balón en largo de Andy. Brazos arriba de José Carlos Caballero para adueñarse del esférico. Este para William Fernández. Vuelve a recibir José Carlos Caballero. De nuevo William Fernández caracoleando la pugna con Enrique. Se hace con el esférico el Club de Fútbol Benidorm Folletes. Desde la zona derecha. El balón para el conjunto alicantino. El golpeo. El balón que se fue al lateral de la red. Aquí tenemos la repetición. El balón que se marchó por muy poquito. Y será saque de esquina. Servicio desde la esquina para el Club de Fútbol Benidorm Folletes. Balón para Benidorm. Andy, que se va a hacer con el esférico. El meta de Mazarrón Fútbol Base, que ya lo puso en largo. José Carlos Caballero, que se adueña del esférico. Lo pone en marcha Benidorm Folletes. Caracoleando José Hermosa. Se marcha de su par José Hermosa. La pisa José Hermosa. Cede José Hermosa. Aguanta con el esférico Benidorm Folletes. Benidorm que viene de ganar 3-6 a los Alcázares. Doblete de Carlos Peramo. Doblete de José Manuel Hermosa. Goles de Mariano Sanz y de Daniel Villanúa. Los goles de la jornada 2 de ayer. Y Mazarrón que viene a perder 3-9 frente a Barcelona. Con goles de Balbino Hermosilla, de Víctor Ordóñez y de Juan Antonio Hernández. Balón en largo. Lo peleaba el propio Juan Antonio. Se lo ha quedado Benidorm. Enrique en la presión. Controla Mariano Sanz. Atrás con su meta. Balón de nuevo de Mariano Sanz. Pasa el balón por José Carlos Caballero. En la zona derecha. Balón gestionado por Benidorm Folletes. Ha recuperado Mazarrón Fútbol Base en el intento de túnel que buscaba a nivel ofensivo Mazarrón Fútbol Base. Se lo queda Benidorm Folletes. Balón que está muy dividido. Golpeo de William Fernández sobre uno de los jugadores de Mazarrón Fútbol Base. Será meta. 7:55. Jugará Andy, el portero de Mazarrón Fútbol Base. El largo. Se hace con el esférico el Club de Fútbol Benidorm Folletes. A través de José Hermosa. Vuelve a recibir el 12. La pugna que beneficia a Mazarrón Fútbol Base. Andy. Cuidado Andy, que se le pasaba el balón entre las piernas. Consiguió controlar el meta de Mazarrón Fútbol Base. Algo de nervios en los más jóvenes. Saque de esquina. Puso la cabeza Mariano Sanz. Este conjunto de Mazarrón Fútbol Base, los que tienen menor edad media, enfrentándose a un Benidorm Folletes que de momento está en las posiciones altas de la clasificación. Saque lateral. Nuevo saque de esquina. Reedición de la misma jugada. Para que lo ponga en marcha. Mazarrón intentaba el golpeo directo. Se marchó desviado. El golpeo. Forma de chilena. De Carlos Peramo. Será saque de esquina. Peramo. Balón al segundo palo. Control con el pecho. Balón dividido sobre el área de penalti. Se hace con el Andy. Por falta sobre el meta, sobre Andy. Tenemos cometida por
Eitel Invernoz. Se nos ha ido ya prácticamente en la mitad de este primer tiempo. Esto sigue 0-0, sin goles en el campo 2 de Águilas. Andy, el largo, se marcha por encima de la meta de José Carlos Caballero, que ya lo pone en largo sobre la zona derecha. El detalle de Mariano Sanz en el control. Balón dividido, el golpeo. La parada de Andy, que tuvo que sacar sus mejores reflejos para quitarse el balón de encima. Fíjense, el golpeo en forma de chilena. La parada de Andy. La primera gran aproximación del encuentro. Aquí tenemos la segunda. Un golpeo de William, que no fue entre los 3 palos. Golpeaba Sebas. El balón para el meta del Club de Fútbol Benidorm Folletes, que avanza muchos metros. Cede a la izquierda, donde aparece Eitel Invernoz. Puede golpear a Eitel con ese aparatoso vendaje sobre su tobillo derecho. Balón dividido, se hace con él Mariano Sanz, que caía. Pedía un poquito el penalti, no demasiado insistente. Sube la presión ahora Benidorm Folletes. Está jugando también con los nervios de los más jóvenes, de Mazarrón Fútbol Sala. Siempre es buena idea que toda la gente se aproxime. Y cuidado a esta, que es peligrosa. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Mariano Sanz! Para poner el primero, se hizo el hueco Mariano Sanz. Golazo de Mariano Sanz. Potente el disparo de Mariano Sanz. Poco más puede hacer Andy para el 1-0. Ha llegado el primero de Mariano Sanz. Lo va a intentar Sebas. Lo va a intentar Mazarrón Fútbol Base. Sebas acomodando la tierra. Golpeo de Sebas sobre el cuerpo de William Fernández. De Leandro Masilla. Tenemos el primer gol de la tarde, el golazo sensacional de Mariano Sanz. El 1-0. Balón largo para que juegue el Club de Fútbol Benidorm Folletes. Falta de 4:22. Cabezazo de William Fernández con su meta. Vuelve a recibir William Fernández. La acomoda con el pecho el 8. Más atrás, con José Carlos Caballero. Este distribuye hacia la zona derecha. El movimiento de Carlos Péramo. El golpeo. La parada. Medio rotación en la portería de Mazarrón Fútbol Base. Se ha retirado Andy. Centro lateral. No consigue aparecer ningún jugador del Club de Fútbol Benidorm Folletes. Ya juega Mazarrón Fútbol Base. Este es Enrique. Más atrás, del meta de Mazarrón, del conjunto murciano, en largo. Vuelve hacia sus posiciones. Está a la izquierda. Golpeo lejano. Se marcha desviado. Ya juega el Club de Fútbol Benidorm Folletes. 3:20. Vale el gol de Mariano Sanz. El único que de momento hemos visto. Gol de Mariano Sanz. Quedaría 3 puntos al Club de Fútbol Benidorm Folletes. Maite Velázquez, que nos mandaba un saludo desde Alicante. Muchas gracias a la retransmisión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Ya saben que mañana tendremos más en la jornada número 4. Desde las 9:30 el Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club Collerense, el Black Wolf Academy Playas de San Javier. A las 11 el Rivas Jarama Barcelona y los Alcázares Torrejón. 12:30 Mazarrón Fútbol Base, Spartan Beach Soccer y Alicante San Benidorm Folletes. 2:33. Jugando Mazarrón desde la zona derecha.
en la caída de Frank, que consigue rehacer su posición. Tocó Benidorm en última instancia, jugará de nuevo Enrique. Balón recuperado en el golpeo lejano por Benidorm, sale desviado. 2-0-8, todavía sin finalizaciones entre los tres palos de Mazarrón Fútbol Base, que sale desde su guarida en el intento de cabezazo, peinar sobre el área de penalti. Se hace con el balón Benidorm de José Carrillo, no deja que salga el esférico Mazarrón Fútbol Base. Falta de Enrique, que había perdido la posición sobre José Carrillo. Ya tenemos a José Carrillo, que ha recibido la falta para ensayar el golpeo. Unos 17 metros aproximadamente. 17-20 metros para José Carrillo, que acomoda la arena, que prepara el pasto para la finalización. José Carrillo ante el golpeo. Va el 7 para poner el 2-0. Vamos con José Carrillo en el golpeo. Pierna derecha. Carrillo. Salió muy desviado el golpeo de Carrillo. Y cuidado, que parecía llevarse la mano al tobillo derecho. No sé si se ha hecho daño a José Carrillo. El golpeo no es nada bueno. La tiene Sebas, que está siendo de lo más dinámico en la ofensiva de Mazarrón Fútbol Base. Se marchó ese golpeo. Carrillo, que aguanta con el esférico. Este atrás para José Carlos Caballero. De nuevo con Carrillo. Acomoda con el pecho. Se hace con el esférico Eitel Invernoz. Ha recuperado Mazarrón Fútbol Base. Puede haber falta. No la decretan así los colegiados. Es un minuto lo que resta de este primer periodo. Atrás José Hermosa. Vuelve a recibir el 12. Aguanta con el esférico José Hermosa. Está atrás para José Carlos Caballero. La finalización de Caballero. Aparecía Daniel Villanueva. Estuvo a punto de impactar al esférico. Buscando el 2-0. El largo Mazarrón Fútbol Base. Cuando José Carlos Caballero. Este sobre el movimiento de José Hermosa. Vuelve el balón sobre el 12. Últimos 20 segundos. Hermosa puede ensayar el centro lateral. Ahí lo tenemos. ¡Qué parada! El cabezazo es buenísimo. La posición de José Carrillo. Pero es que la parada es todavía mejor. Aquí la tenemos. Oh, con los pies en el suelo. La parada del meta de Mazarrón Fútbol Base. Y ahora sí, con 1-0 llegamos al descanso final del primer periodo. Con un solo gol, el de Mariano Sanz. Enseguida estamos de vuelta con todos ustedes con los siguientes 12 minutos.
Ya estamos de vuelta con todos ustedes con la segunda mitad, lo que es lo mismo, con el segundo periodo de este partidazo ante el Club de Fútbol Benidorm Folletes y Mazarrón Fútbol Base. El resultado es de 1-0, el gol de la primera mitad que llegó a cargo de Mariano Sanz para Benidorm Folletes. Andy, balón en largo del meta de Mazarrón Fútbol Base, cuando Benidorm Folletes, a través de William Hernández, balón que recibe de nuevo el 8, controló y orientó. Cabezazo de Ginés, sacándolo fuera de los límites de este campo 2 de Águilas. Centro lateral de William Fernández, cabezazo de Mazarrón Fútbol Base. Se queda con el balón Benidorm desde su posición de meta. Posición de salida, el golpeo lejano, balón al travesaño. Y el contragolpe de Mazarrón Fútbol Base, perdón, que salió desviado, decía yo Fútbol Sala, porque es que aquí, en la Federación Española de Fútbol, vemos absolutamente de todo. Saben, ahora en verano vamos a disfrutar del mejor fútbol playa, este que les garantiza la Federación de Fútbol Española. Lo intenta el Club de Fútbol Benidorm. Desde atrás aparecía en escena Mariano Sanz, el autor de momento, el único tanto de la partida. Este partido. Aquí la repetición del anterior, la finalización de Juan Antonio, que buscaba la meta, que buscaba el gol. Cuidado ahora Andy, que ha entregado un balón comprometedor a Juan Antonio. Había caída en el área de penalti, no decretado nada a los colegiados. Quien juega ya es Mazarrón Fútbol Base. Cuidado, que ahora se complicaba. También William Fernández entregando el balón como testigo a su meta. Y el colegiado que está mandando a la calma uno de los jugadores de Benidorm Folletes, que caía en el área de penalti. Parece que de hecho se ha hecho bastante daño. Cerquita de la escena Ginés, capitán de Mazarrón Fútbol Base. Ya recuperados los 10 efectivos, puede volver el encuentro. Jugará Benidorm Folletes. La entrega de William Fernández. Moviendo de nuevo William Fernández. Consiguió controlar el esférico. Se le marchó al conjunto de Alicante. Andy para Mazarrón Fútbol Base. Con Juan Antonio. Levantaba el balón de la arena. Entrega a Andy. Largo. Acomoda con el pecho. José Hermosa. Se marchaba José Hermosa. Recibe la falta. José Hermosa en el tiro libre. José Hermosa ahora. El 12 del Club de Fútbol Benidorm Folletes. Aquí la repetición. La falta de Juan Antonio sobre José Hermosa. Había puesto la directa José Hermosa. Tiempo parado en 9:23. Aquí tenemos el golpeo de José Hermosa a las manos de Andy, que quiere armar ya el contragolpe sobre la izquierda. La carrera de Sebas, el control que le quedó algo largo. Recogió la posición Daniel Villanueva. Sebas, centro lateral. Se hace con el balón el meta de Benidorm Folletes. El contragolpe para Carlos Peramo, máximo realizador de Benidorm Folletes. 4 tantos. Uno de los máximos goleadores de la categoría. 4 tantos también tiene Víctor Ordóñez, de Mazarrón Fútbol Base. Balón vivo. La falta de Carlos Peramo sobre Ginés. Y tenemos la imagen de nuevo
puso la cabeza Ginés. Y la falta cometida por Mazarrón, perdón, por el Club de Fútbol Benidorm Folletes. 8:36 restan de este segundo periodo, del periodo intermedio. Vemos la imagen de Andy cerquita del balón para ponerlo ya en marcha. El tiro libre, Mazarrón Fútbol Base. Golpeo lejano que sale desviado. Se hace con él. Benidorm Fútbol. Club de Fútbol Benidorm Folletes. Que juega Mazarrón Fútbol Base. Andy. Que levanta el balón del piso. Se la quita de encima. Intentaba sorprender a Sergio Kirienko, el portero jugador en este caso del Club de Fútbol Benidorm Folletes. Esto sigue 1-0, ¿eh? A todo esto caminamos por el 1-0. Solo el tanto de Mariano Sanz. Recupera Mazarrón Fútbol Base. Duró poco el esférico. Ya juega Benidorm Folletes. Kirienko, que levanta el balón. Entrega a la zona derecha a William Fernández. No se están entendiendo el 16 y el 8 en esa salida de esférico. El golpeo lejano. Lo que ha tenido Mazarrón Fútbol Base. El golpeo sensacional de Enrique desde la larga distancia. Con la derecha a punto de sorprender a Kirienko. Ha estado cerca Mazarrón Fútbol Base, que hacía levantar aplausos en la grada de Águilas. Mueve Andy. Balón en largo de Andy a las manos de Kirienko. Kirienko para Carlos Peramo. Este descarga, vuelve a recibir el 9. Levanta la cabeza Peramo. Cede más atrás para William Fernández. Este con su meta para que Kirienko se la devuelva. Intento de golpeo de primeras, que no es bueno. Intentaba jugar con José Carrillo. El 7 y el 8. 1-0. Es el resultado que de momento tenemos en el marcador. Gol de Mariano Sanz. Balón al que llega Andy. Andy en largo en la carrera de Juan Antonio. Balón dividido. Cuidado, Juan Antonio. Puede anotar Juan Antonio. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de Juan Antonio para poner el 1-1. Estaba avisando Mazarrón Fútbol Base. Poco puede hacer Kirienko ante el golpeo de Juan Antonio. Y esto es el 1-1. Anota Mazarrón Fútbol Base. Aquí la repetición. Cúmulo de infortunios también a nivel defensivo de Benidorm Folletes. Y aparece donde tiene que estar un pívot para anotar Juan Antonio. Vamos con esta que es peligrosa de Benidorm Folletes. El golpeo bajo la línea. Lo ha perdonado también ahora Mariano Sanz. Aquí tenemos la primera. El golpeo de José Hermosa bajo los palos. Lo salva Mazarrón Fútbol Base. Y luego la parada de Andy. 1-1. Centro lateral. Golpeo de tijera directamente a las manos de Andy. Juega el meta de Mazarrón Fútbol Base sobre la derecha del ataque de Mazarrón, que le duró poco el balón al conjunto de Murcia. Recupera Benidorm Folletes. José Carrillo, el golpeo, la parada de Andy, balón vivo, gol. Gol para Mazarrón, perdón, para el Club de Fútbol Benidorm Folletes. Doblete de Mariano Sanz. El gol de Mariano Sanz. Balón que quedó vivo en el área de penalti. Y Mariano Sanz que anota. Y tenemos a Andy que consigue tapar el primero. Se queda en la segunda y Mariano Sanz que empuja. No llegaba tampoco Enrique. 2-1.
Y lo va a intentar. Mazarrón Fútbol Base, Juan Antonio para el golpeo de Adam, amenazó con golpear, caracoleó en una primera vez, en una segunda, cuidado centro lateral, que bien está jugando Mazarrón Fútbol Base, la salida de Kirienko, lo pone ya en largo para Mariano Sanz, la falta de Mariano Sanz sobre su defensor. Aquí tenemos a Kirienko que lo puso en largo, la falta de Mariano Sanz en la lucha por la posición. Con el 2-1, el doblete de Mariano Sanz. Darían los 3 puntos al Club de Fútbol Benidorm Folletes. Para el golpeo, muchos metros todavía por delante, pero lo va a intentar Mazarrón Fútbol Base desde el tiro libre. Cuando Mazarrón Fútbol Base se marchó por encima de la meta de Kirienko, que ve que hay un problema en el balón, que es que ha acumulado demasiada arena. Intenta desapelmazarla. Y tenemos el detalle que nos ofrecen nuestros compañeros. Cámaras. El balón que ya está en marcha para Kirienko. Tocó Mazarrón Fútbol Base. Salió de banda y ya lo tiene de nuevo. Benidorm, cuidado, la primera parada, la segunda dentro. Gol, 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 gol. Gol de Mariano Sanz para poner el 3-1. Mariano Sanz, triplete, hat-trick de Mariano Sanz. Aquí el gol de nuevo repetido. La primera parada que es buenísima. Y luego con la izquierda a contrapié. Mariano Sanz. ¿Qué hace el tercero? Celebrándolo, entendemos que con un familiar. Y para el intento Mazarrón de nuevo. Sebas, que puede finalizar. Golpeo de Sebas. Se lo ha quedado Benidorm Folletes. Cuidado a Sebas, que se hace con el esférico. La salida de Kirienko. Se adueña del esférico Benidorm Folletes, que va 3-1. Ha conseguido 2 goles en esta segunda mitad, en este segundo periodo. Golpeo de Benidorm Folletes, que sale por encima del travesaño. 3.55. Era Kirienko, que ha quedado tendido. Lleva además arena en su rostro. Problemas para el meta del Club de Fútbol Benidorm Folletes. Mientras parece recuperarse el guardameta esta segunda parte. José Carlos Caballero fue la primera. Sergio Kirienko en esta segunda. Ya sin problemas para que esto se reanude en 3.56. No hemos dejado el crono congelado. Cuando Mazarrón Fútbol Base desde la portería. Balón en largo. La defensa de William Fernández sobre Kirienko en falta. Falta cometida por Adam. Aquí la repetición. El empujón de Adam en el costado de Kirienko. De hecho, el propio Kirienko desde la tierra lo pedía. Seguimos con el 3-1. El doblete de Mariano Sanz. Y el gol de Juan Antonio. Hemos pasado del 1-1 al 3-1 con el doblete de Mariano Sanz. Que se hace con el balón, que quiere más, que quiere su cuarto. Reclamaba la falta Mariano Sanz. Se hace con el balón Mazarrón Fútbol Base. Caía Fran. Seguirá jugando. Mazarrón Fútbol Base. Balón al corazón del área de penalti. Kirienko. Aprovecha todo el espacio. Benidorm Folletes.
Intentaba José Carrillo, que ya inicia el movimiento. Centro lateral de Iter Invernoz. Balón. Una salida que no fue del todo buena. Y cuidado que esta es peligrosa. Cuidado. El choque de Mariano Sanz. Jugador de Mazarrón Fútbol Base, que se había visto muy solo, Sebas. Y yo creo que tampoco se lo creía. Por eso no le dio tiempo a reaccionar para finalizar. Para buscar el 2-3. El 3-2, mejor dicho. Lo intenta Benidorm. El golpeo. ¡Oh! Sale desviado. Se marchó esa chilena. Aquí tenemos la repetición. ¿Cómo lo hizo José Hermosa? Estuvo a punto de encontrar la portería, de encontrar la red. Balón en largo de Mazarrón Fútbol Base, que llega a los dominios de Sergio Kirienko, de primeras. Mueve el club de fútbol Benidorm Folletes. De nuevo para Kirienko. Este con Mariano Sanz. Sanz atrás, Kirienko. Este largo, el balón que va directamente de portería a portería. Recupera Mazarrón, lo intentaba Adam. Se ha hecho con el balón. Club de fútbol Benidorm Folletes. El golpeo de Enrique, que salió mordido, que salió de la arena sin fuerza. Kirienko levanta el balón, cede con el interior. El control de José Hermosa. Se va de dos, se quiere ir por dentro. La falta sobre José Hermosa. De hecho es penalti, ¿eh? De hecho yo creo que es... Sí, fíjense, ahí traspasa el banderín. Pues va a ser penalti. Va a ser penalti. La falta de Mazarrón Fútbol Base. Cuidado que se dolía también un jugador del conjunto murciano. Y va a tener la posibilidad de aumentar su ventaja el club de fútbol Benidorm Folletes desde el punto de penalti. ...1:20... Hay cambio, por cierto, también en Mazarrón Fútbol Base. Con la entrada de Ginés. Así lo ordenaba Miguel Ángel López. Y José Hermosa, que puede anotar el penalti. Para el 4-1. Va José Hermosa. Que toma el balón. Que acomoda la arena en ese punto de penalti. Para el 4-1, José Hermosa. Retira arena de el alrededor del esférico. Y José Hermosa, para aumentar este 3-1, para aumentar el resultado. Hermosa, pierna izquierda, dentro José Hermosa. Qué golpeo de José Hermosa para poner el 4-1. Qué golazo de José Hermosa. Fíjense, ¿eh? Y ya son 3 jornadas consecutivas de José Hermosa viendo puerta. En las 3 que hemos disputado ha marcado José Hermosa. Un golpeo sensacional de José Hermosa. 4-1. Lo intenta Mazarrón Fútbol Base, que ya tiene una labor bastante complicada, que es la de dar la vuelta a este resultado. Hemos pasado del 1-0 en la primera mitad a ver 4 goles en este segundo periodo. De Juan Antonio para el 1-1. El doblete de Sanz para el 2 y el 3-1 respectivamente. Y el que acabamos de ver, de José Hermosa de penalti para el 4-1. Cuando Mazarrón Fútbol Base se queda con el esférico William Fernández, que avanza metros, finaliza el balón al travesaño. Estaba a punto de hacer un golazo William Fernández. Ahora de chilena, se marcha el intento de José Carrillo. Mueve ya Mazarrón Fútbol Base. Largo. Tocó el Enrique. Últimos compases de este segundo capítulo del Benidorm Folletes de Mazarrón Fútbol Base. Se hace con el esférico Enrique, aunque hasta aquí dura
este segundo periodo, resultado de 4-1. Enseguida estamos de vuelta con todos ustedes y con el desenlace, con este tercer periodo, con estos últimos 12 minutos. Estamos de vuelta con todos ustedes con el desenlace de este partido entre el Club de Fútbol Benidorm Folletes y Mazarrón Fútbol Base, que camina por el 4-1, lo que hemos visto en los primeros 24 minutos de juego, ya finalizando esta jornada número 4, junto con el encuentro entre Playas de San Javier y Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club. A punto de comenzar la tercera edición, el tercer capítulo entre Benidorm Folletes y Mazarrón Fútbol Base. Va a ser primera posesión para el Club de Fútbol Benidorm Folletes. Ya se dispone José Hermosa. José Hermosa, que ha anotado de penalti antes de marcharnos al final de este segundo periodo. Jugada ensayada, amenazaba con golpear Carlos Peramo. La falta sobre Ginés, sobre el capitán de Mazarrón Fútbol Base. Se disculpa Carlos Peramo, que ha impactado sobre el capitán del conjunto murciano. Está siendo atendido. No llegó a finalizar la jugada. Carlos Peramo, un jugador que de momento ese partido todavía no ha visto puerta. El gran alimento del 9 de Benidorm Folletes. Y aquí el golpe en el lateral de la pierna de Ginés. De hecho, es falta del propio Ginés. Y vamos con esta de Carlos Peramo. Bajo meta, bajo palos. Andy. Va Carlos Peramo, que acomoda el esférico. Muchos metros por delante para Carlos Peramo, para buscar su particular tanto, para buscar el quinto del Club de Fútbol Benidorm Folletes.
Carlos Peramo, el 9, que toma distancia con el esférico. Golpeo con pierna derecha. ¡Peramo! Salió desviado el golpeo de Carlos Peramo. Aquí tenemos la repetición. Que se le marchó a Peramo. Jugando ya el Club de Fútbol Benidorm Folletes. Pasa el esférico por Carlos Peramo de nuevo. Atrás. Ha vuelto José Carlos Caballero a la meta del Club de Fútbol Benidorm Folletes. 11-10. Mueve ya Benidorm Folletes. Este es Carlos Peramo. Atrás con José Carlos Caballero. El golpeo de Caballero. Las manos de Andy. Y el balón que se lo queda Mazarrón Fútbol Base. Este es Fran, que avanzaba metros. Ha recuperado el Club de Fútbol Benidorm Folletes. Esconde el esférico Carlos Peramo. Entrega para José Carlos Caballero. Aquí la anterior. Caballero. Y las manos de Andy. Luego se hizo muy bien Ginés, Una gran acción defensiva del capitán del Mazarrón Fútbol Base. 10-30. Jugando Mazarrón. El balón recuperado por Benidorm Folletes. Desde la zona derecha. Cambio de orientación. La descuelga Carlos Peramo. Este más de atrás con José Carlos Caballero. Cede a la zona derecha Caballero. Aguanta con el esférico Benidorm Folletes. El golpeo de Carlos Peramo. A punto estuvo de sorprender a Andy. Aquí la repetición. La imagen del golpeo. Que buscaba la meta rival. Balón de Andy. Lo levanta Andy. Uy, cuidado Andy. Que entregó directamente el balón a la causa de Folletes. Y el golpeo para resarcirse. Andy. Ese golpeo de Daniel Villanueva. La parada de nuevo de Andy. El intento de José Hermosa. La parada de Andy. Lo pone ya en marcha. Mazarrón Fútbol Base. Sebas se dejó el balón atrás. Juan Antonio, el autor del tanto de Mazarrón Fútbol Base. 9 minutos por delante de este tercer periodo. Recupera Benidorm Folletes. Este es Carlos Peramo. Se va por fuera Peramo. No consiguió evitar que el balón saliera. Será por tanto esférico para Mazarrón Fútbol Base. Crono que sigue corriendo, ya situado en 8.35. Andy. Balón en largo de Andy. Intentaba cabecear Wahib. No consiguió impactar su cabezazo sobre el esférico. Va a entrar a la arena William Fernández. Mariano Sanz atrás. Caballero. Este más en largo. La cabeza también de Enrique. Nuevo saque de banda para Benidorm Folletes. Centro lateral. La cabeza de Enrique para evitar que ese balón llegara a zonas comprometidas y comprometedoras en contra de Mazarrón Fútbol Base, que tiene una más dentro. El gol el gol del Club de Fútbol Benidorm Folletes. Aprovecha el espacio Benidorm Folletes. Eitel Invernoz para poner el 5-1. Aquí tenemos de nuevo la imagen. Gran centro lateral. Eitel Invernoz para anotar el 5-1 de Eitel Invernoz. 7:41. Partido, bueno, prácticamente resuelto, salvo sobresaltos finales. Lo intenta Mazarrón, el golpeo, ¡qué parada! Sensacional de José Carlos Caballero, que tuvo que poner la manopla abajo. Fíjense, el golpeo es buenísimo. De Ada. Era Sebas finalmente. Y la parada de Caballero. ¡Buah! ¡Qué golpeo y qué parada!
de José Carlos Caballero. El 5-1. Recordemos goles de Mariano Sanz por 3 veces, de José Hermosa y de Itel Invernoz para Benidorm Folletes, y el gol de Juan Antonio para Mazarrón Fútbol Base. La chilena para... Uf, lo iba a cantar. Lo iba a cantar. El golpeo de Carlos Peramo de chilena. La había visto dentro. Aquí la repetición. Carlos Peramo buscando su segundo tanto. Se le marchó por muy poco. Peramo que inicia la presión. Cuando Mazarrón Fútbol Base. Directamente para Caballero. La descolgaba con el pecho. Carlos Peramo ha recuperado Mazarrón Fútbol Base. 6 minutos, 12 segundos de partido. Defiende sin faltas, ataca sin faltas. Ahora el club de fútbol Benidorm Folletes. Uy, qué detallito de calidad para Hermosa. La salida de Andy. Qué bien lo hizo Hermosa. Aquí marchándose de Enrique, tirándole el balón por encima de la cabeza. Y luego para el saque de esquina. Hermosa, que buscaba directamente la meta de Andy, aunque se fue al lateral de la portería. Cuando Mazarrón Fútbol Base, el largo, balón para Kirienko, que ha vuelto a entrar a la arena. Gran control de Peramo, que amenaza con girarse, con golpear. Peramo a punto de dejarse el balón atrás, en falta de Peramo. La falta de Carlos Peramo. Y aquí la repetición de esa falta. Bueno, le arrastra lo suficiente de la camiseta a Juan Antonio. Y el colegiado tenía una visión privilegiada para enseñarle que así no. 5-1. Y posibilidad de Mazarrón Fútbol Base, que tiene muy complicado, pero con un gol le da más mordiente a este desenlace de partido de la jornada 3. El golpeo desde la larga distancia, las manos de Kirienko. Primera no consiguió tapar, sí en la segunda. Cuando el club de fútbol Benidorm Folletes, balón de José Hermosa. Caracoleando José Hermosa, más atrás para Kirienko. Kirienko, que golpea desde la larga distancia, el balón que beneficia a Peramo. Intentaba golpear de chilena. Todo secado, Carlos Peramo para finalizar. Ahora lo intentaba. Mazarrón Fútbol Base. El vuelo sin motor de Sergio Kirienko. La parada sensacional. Ha tenido 2 Mazarrón Fútbol Base. A esa esquinita donde tanto le duele a los porteros bajar. Estuvo a punto de sorprenderle. Kirienko. 4-15. William Fernández. Este para Kirienko. Acomoda con el pecho, con su pie derecho. Kirienko en largo. La cabeza de Mazarrón. Fútbol Base. Vuelve a recuperar William Fernández. Se hace con el esférico. Atrás para Kirienko. Levanta el balón de la arena. Entregando para William Fernández. El 8 que se ofrece. Que vuelve a entregar. Y sobre los pasos de Kirienko. Buen centro lateral. ¡Qué parada! Y ahora en segunda instancia la tuvo de nuevo el club de fútbol Benidorm Folletes. Y cuidado que puede haber falta. De hecho, la han enseñado los colegiados. Fíjense el balón de Kirienko. Luego Itel. El palmeo del meta de Mazarrón. Y luego Leandro Mansilla, que llega algo tarde e impacta al meta de Mazarrón Fútbol Base. ...5-1... Hemos visto un gol en el primer tiempo, hasta 4 en el segundo, y en este tercero otro tanto, y hasta 3 partidos. La sesión de las 5, de las 6:30 y de las 8, acompañándoles a todos ustedes a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Ya saben que tenemos nuestros propios perfiles de Fútbol Playa. Fútbol Playa RFEF. Y esta es clarísima, fíjense, aquí de nuevo. Oh, si hace eso. Mueve ya
Mazarrón Fútbol Base. Conjunto murciano. La levanta Juan Antonio. Intentaba caracolear, irse por dentro. Cuidado que se durmió el 8, el autor del tanto de Mazarrón Fútbol Base. Ha recuperado el club de fútbol Benidorm Folletes. Se duele Ginés. Y va a jugar ya de nuevo Benidorm Folletes. El golpeo no del todo bueno. Salió desviado de Eitel Invernoz. Por cierto, mañana, jornada número 4, a las 12:30, Mazarrón Fútbol Base, Club Deportivo Spartan Beach Soccer, que ha perdido en el anterior encuentro. Y Alicante San, Club de Fútbol Benidorm Folletes, un Alicante que está en las posiciones más altas de esta clasificación. Lo intenta Mazarrón Fútbol Base, que no encuentra la manera, a 2:20 de encuentro. Este resultado de 5-1 en el tercer periodo, en los últimos minutos, en los últimos compases de partido de esta jornada 3 de la segunda división masculina de fútbol playa, Grupo A. Acomoda con el pecho Kirienko, ahora con las manos, cede a la derecha el intento del club de fútbol Benidorm Folletes. Balón dividido, se hace con él Eitel Invernoz, uno de los autores de goles. ¡Uy, lo que ha tenido! Eitel Invernoz. Prácticamente a la base del poste, se le fue al 19. Ahí tenemos la repetición, de hecho saque de esquina, ¿no? Parece que tocan un jugador del conjunto visitante de Mazarrón Fútbol Base. Ahí estamos, pues ahí lo tenemos. Y ahora Ginés tendido en el suelo. Se duele el joven capitán de Mazarrón Fútbol Base, el 5. Partido trabajadísimo, por Mazarrón Fútbol Base ante uno de los equipos veteranos de esta segunda división, como es el club de fútbol Benidorm Folletes, a falta de 1:35. Esto lo hemos dejado en saque de esquina. Aprovechamos para repasar los goleadores. Triplete de Mariano Sanz, el gol de José Hermosa y el de Eitel Invernoz. Puso el tanto. Mazarrón Fútbol Base, Juan Antonio. Lo va a intentar el club de fútbol Benidorm Folletes. Mueve el equipo de Guido Maris. A punto de salir. De hecho, el balón traspasó la línea de banda. Último minuto y 20 segundos, lo que marca el cronómetro de la playa de Calarreona, de Murcia, de Águilas. Kirienko a la derecha vuelve a recibir el meta, descontando los segundos ya. El club de fútbol Benidorm Folletes, que quiere uno más. Adam, que entregó el balón fuera. Va a seguir jugando Benidorm Folletes, el centro lateral, las manos. Y ahora Kirienko, que se anima en ataque. El golpeo de Kirienko, la parada de cabeza. También Kirienko, ahora tiene que recuperar su posición. Lo intenta Mazarrón Fútbol Base. Con más corazón que cabeza el equipo de Miguel Ángel López. Vamos con esta de Benidorm Folletes, el grupo colesférico. Ha recuperado Mazarrón Fútbol Base, que se quiere ir por dentro. ¿Hay falta o no? No la hay, no la han decretado los colegiados. Es un 3-1. La finalización, la parada de Mazarrón Fútbol Base, el largo cabezazo fuera de los límites del terreno de juego. Siguen descontándose los segundos. Son ya 17 segundos. Se hace con el esférico Benidorm Folletes, aunque le duró poco. Es Wahib, el 7, más atrás. La finalización de Adam. Quiere correr Benidorm Folletes. Últimos 5 segundos. Hasta aquí va a llegar el partido. Lo intenta Mazarrón Fútbol Base. Puede haber falta, no la hay. Indica el colegiado con un silbido, con 2 y con 3, que hasta aquí dura, que hasta aquí llega la jornada número 3 para el club de fútbol Benidorm Folletes y Mazarrón Fútbol Base. Victoria por 5-1 del conjunto alicantino sobre el conjunto murciano. Recordamos que mañana tenemos jornada desde las 9:30. El Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club Collerense y el Black Wolf Academy Playas de San Javier. A las 11, el Club Deportivo Rivas Jarama Barcelona y los Alcázares Torrejón. Y a las 12:30, el Mazarrón Fútbol Base, Spartan Beach Soccer y el Alicante San Club de Fútbol Benidorm Folletes. Esto ha sido todo por parte de la jornada número 3 de un servidor, Daniel Chávez. Deseamos que hayan disfrutado de lo lindo, como lo hemos hecho nosotros, con todos y cada uno de los equipos de esta segunda división masculina de fútbol playa Grupo A. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos muy pronto.